Mis historias del abuelo, relatos oscuros que jamás debí escuchar, nunca debí entrar en ese lugar maldito. La puerta crujió, su sonido chillón resonando como un lamento de un alma atrapada. La oscuridad me envolvió de inmediato, un frío penetrante que se colaba por mis huesos. Cada paso que daba me llenaba de terror, la penumbra se sentía más densa, como si me observara. Todo lo que había escuchado sobre esa casa no eran solo cuentos de ancianos. Eran advertencias. Mi vida era una rutina sin sobresaltos. Trabajo, cena, una serie en la televisión y luego dormir. Pero esa noche, la curiosidad me llevó hacia esa vieja mansión, abandonada hace décadas. Las ventanas rotas parecían miradas vacías, y el aire, cargado de un sabor a descomposición, me erizaba la piel. Me decía a mí mismo que solo sería un vistazo rápido. Como un ladrón de secretos, quería robar un instante de lo desconocido. Dentro, el silencio era abrumador, como un grito ahogado. Mi corazón latía con fuerza, el eco de su golpe resonaba en mis oídos. Y entonces, un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se fue intensificando. Palabras incomprensibles, como un canto en una lengua olvidada. La tensión crecía en el aire. Las sombras se movían a mi alrededor, pareciendo desdibujar los límites de la verdad y la locura, las puertas crujían, como si algo intentara entrar o salir. Mi respiración se volvió entrecortada. En un rincón oscuro, una figura se delineaba, borrosa y fluctuante. Combatía el impulso de dar un paso atrás, pero el horror me mantenía en su agarre. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, una risa baja y gélida cortó el silencio. No era humana. Mi estómago se encogió. La figura se acercaba, sus ojos eran dos abismos oscuros mirándome. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, un grito rompió el aire, desgarrador, y sentí una fría mano tocar mi hombro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Odio que te pierdas cualquier contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El miedo me paralizó, y cuando giré la cabeza, la realidad se tornó aún más aterradora. La figura que se acercaba no era más que una sombra malformada, una amalgama de lo desconocido que parecía destilar desesperación y dolor. Su rostro, si es que se le podía llamar así, era un laberinto de distorsiones, donde los ojos oscuros parecían abrirse en reelaboraciones irregulares de lo humano. La mano que había sentido en mi hombro se retiró. La risa sobrenatural se desvaneció en un eco distante, pero la amenaza persistía, encarnada en aquella presencia. Retrocedí, alerta, tratando de mantener la calma mientras los sucesos a mi alrededor se tornaban cada vez más vertiginosos. Cada sombra que tocaba la tenue luz de la linterna revelaba detalles viles, paredes cubiertas de manchas oscuras que parecían moverse como si tuviesen vida propia. De repente, un chirrido resonó a mi izquierda. Una puerta entreabierta se agitó, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. El impulso de escapar me golpeó con fuerza, pero una segunda voz susurró con desdén: no puedes irte aún. Era un sonido que parecía brotar del mismo corazón de la casa, un eco antinatural que se reía de mis intenciones. Miedo y curiosidad chocaron dentro de mí. Mi cuerpo quería huir, pero mis pies parecían sellados al suelo. La promesa de descubrir el oscuro secreto que ocultaba aquella mansión me arrastraba hacia la puerta entreabierta. Con cada paso titubeante, el aire se hacía más pesado, el hedor nauseabundo se intensificaba. Cuando incliné la cabeza hacia el interior de la habitación, un destello de luz azulada iluminó el espacio. Dentro, una escena macabra se desarrollaba. Figuras encadenadas a las paredes, sus rostros blanquecinos distorsionados por la agonía, sus ojos suplicantes brillando con desesperación. Las palabras que antes habían sido susurros ahora se convirtieron en gritos horripilantes que reverberaban a través de la estancia. Me di cuenta de que esas almas estaban presas, condenadas a un tormento eterno. De repente, la puerta se cerró violentamente detrás de mí. El ruido resonó como un trueno, y las figuras en la habitación empezaron a moverse en mi dirección, sus cadenas tintineando como una sinfonía macabra. Sus rostros se acercaron, sus bocas formaban palabras que no podían ser entendidas, pero el terror era claro. Sal. Ayúdanos. No mires atrás.
Con el corazón en la garganta, busqué una salida. Las paredes parecían acercarse, pulsando como un monstruo vivo. Pero antes de que pudiera girar sobre mis talones, una risa resonó nuevamente. La sombra que había visto antes se había materializado detrás de mí, su aliento era un frío gélido que me envolvía. No eres el primero en escuchar los relatos de tu abuelo, no serás el último, murmuró, y su risa se tornó en un grito ensordecedor. Fue en ese momento que comprendí la verdad horrible: cada historia que había escuchado no era solo un cuento, sino una advertencia de los que habían caído antes que yo. Y antes de que pudiera hacer algo, las figuras encadenadas se lanzaron sobre mí. Todo se volvió oscuridad, y el eco de mi propio grito se desvaneció en el abismo detrás de la puerta cerrada. El vacío me abrazó como una mantilla helada, una oscuridad que se sentía pesada y viscosa. Me vi sumergido en un océano de desesperación, donde cada intento de respirar era ahogado por la sensación de que 1.000.000 de ojos me observaban desde las sombras. En esa penumbra, no había escala del tiempo, cada segundo parecía extenderse eternamente, como si la casa misma se regocijara en mi angustia. De repente, un susurro quebró el silencio abrumador. «Estás con nosotros ahora», decía una voz, suave como un velo, pero con la fuerza de un trueno. Mi cuerpo se tensó al reconocerla. Era la voz de un antiguo conocido, alguien que había desaparecido hace años, un eco del pasado que debería haber quedado enterrado. «No puedes escapar, en esta casa, los recuerdos son peligrosos». El súbito contacto con un rostro familiar, aunque descompuesto y sombrío, me dejó sin aliento. Aquel amigo perdido, que una vez había sido una entidad de alegría y risas, ahora era un reflejo voraz de su propia miseria, con ojos que suplicaban por liberación pero que, al mismo tiempo, anunciaban mi condena. «Ayúdanos», repetía, apenas un murmullo distorsionado. Las cadenas, que tambaleaban en el aire, empezaron a brillar con una luz pálida, creando sombras que danzaban sobre las paredes cubiertas de moho. «Conéctate, no hay otro camino», decía la figura, más oscura y tangible que antes. Mis impulsos de lucha se convirtieron en una maraña de confusión y angustia. Sentí como esas almas atadas, mis amigos, alguna vez libres, intentaban absorberme, buscar en mí el fragmento de luz que aún navegaba en mi ser. Traté de retroceder, pero la puerta estaba sellada de nuevo, como si el mismo aire la hubiera transformado en un escudo contra mis ansias de huir. Pude sentir su dolor, su anhelo por la liberación, y como si los fantasmas se apoderaran de mí, el miedo se mezcló con un nuevo, inquietante deseo. «Formarás parte de nosotros, serás uno de ellos», resonó la voz de la sombra, intensificando su fuerza. Fue entonces que noté el viejo diario que caía de mis manos, golpeando el suelo con un sordo eco. Abierto, sus páginas comenzaron a cambiar, las letras danzaban, revelando historias que nunca había leído. Relatos de otros como yo, relatos de traición y desesperación, relatos de susurros que llevaban a oscuras conducciones. Cada palabra pulsaba, resonando como si tuviera vida propia. «¿Qué has hecho?», pregunté, la voz repleta de miedo al darme cuenta que las historias eran máculas que podrían atarme para siempre, pero, antes de que pudiera comprender del todo, un destello azul brotó del diario, iluminando la habitación con una luz sobrenatural. Las figuras encadenadas se congelaron en su movimiento, y aquel grito que antes había vibrado como un eco se transformó en un clamor desesperado. Y en medio de ese caos, vi algo entre las sombras, un rostro que no reconocía, una expresión voraz, una boca que se abría lentamente, revelando un abismo negro. «Eres parte de la historia», susurró la sombra al fondo, «y tu fin ya está escrito». Las figuras empezaron a gritar con una intensidad sobrehumana, y el espacio parecía colapsar. La mansión retumbaba mientras las escenas del pasado emergían como un torrente de imágenes bloqueadas en mi mente. Torturas, sacrificios, y susurros que empujaban a otros a la oscuridad. Necesitaba una salida. Con un grito ensordecedor, me abalancé hacia la luz que emanaba del diario, dispuesto a enfrentar la revelación final, mientras la sombra detrás de mí se lanzaba en un grito que resonaría por la eternidad. Todo lo que conocía se desmoronó a mis pies, y comprendí que, quizás, lo que me había atrapado no era la casa misma, sino las historias que había heredado. Y justo antes de alcanzar esa luz, se detuvo el tiempo. La vasta oscuridad absorbió mi grito, y con mi siguiente respiración, un nuevo eco resonaría. La historia continuaría, y en medio del retumbar de las cadenas, yo sería el próximo a ser olvidado. El silencio retumbó en mi mente, un eco apagado que resonó en los rincones de ese espacio cada vez más opresivo. Cuando el tiempo se reanudó, me vi rodeado por una mezcla espesa de sombras que parecían palpitar con vida propia. Los gritos de mis amigos se extinguieron como si hubieran sido absorbidos por la misma oscuridad que nos envolvía. Solo quedaba el murmullo del diario, cuyas páginas ahora estaban vacías, como si, al ser iluminadas,
hubieran devorado sus propias historias, sentí la creciente presión de esas almas atrapadas, como un abrazo elástico que tiraba de mí hacia la penumbra. Era yo el próximo a convertirme en un eco de lo que habían sido. Las sombras parecían lamentar su propia existencia, un lamento que se alzaba en el aire frío y denso, formando figuras borrosas que se cernían a mi alrededor. Un destello de rabia se encendió en mi pecho. No podía ser parte de esa tragedia, no podía dejarme consumir. De pronto, la luz azul que antes había titilado se extinguió, y me encontré en un completo abismo de negrura. En medio de esa ausencia, una presencia surgió, inconfundible y potente. Era palpable, una fuerza opresiva que me hizo sentir como si flotara a 1000 kilómetros del suelo. Mi corazón latía como si tratara de escapar de mi pecho, ahogando los ecos de lo que había compartido con aquellos fantasmas. De repente, un frío cortante recorrió mi espalda. Me di vuelta lentamente, la angustia incrementándose a cada paso. Allí, en la penumbra, se alzaba una figura, un monje espectral con una capucha oscura que parecía ungido en sombras. Las vestiduras ondeaban como si estuvieran hechas de humo. Sus ojos brillaban con una luz propia, como dos faros en la bruma de la noche. ¿Quieres liberarte?, preguntó, su voz resonando como un tambor lejanamente familiar. ¿Liberarme de qué?, respondí, temblando. La respuesta estaba clarísima en mi mente. Sabía que había algo oscuro en la casa, en su historia. Los relatos que ella contenía eran cuentos de advertencia que ahora se convertían en mi propia condena. Su risa resonó, una melodía fría y escalofriante. Eres elegido para estar aquí, joven. Tienes mucho que aprender. Mientras hablaba, se acercó con pasos lentos, las cadenas que colgaban de su vestimenta tintineaban como un canto siniestro, envolviéndome en un nuevo ciclo de miedo y confusión. Hay otras historias. Historias que pueden salvarte, pero elegir no es sencillo. Aquí, cada elección se paga con otra historia. Entonces, extendió una mano que emanaba una neblina helada. Atrévete a mirar más allá. Dudé. Mirar lo que venía pude ser más aterrador que las sombras que ya me rodeaban. Pero mi curiosidad se encendió como un fuego incontrolable. La figura parecía ser la clave del misterio que había estado buscando, aunque el precio que sugería me llenaba de terror. Con un temblor, tomé su mano, un torrente de visiones me inundó, imágenes de todos aquellos que habían entrado y jamás salido, rostros que se retorcían en un juicio perpetuo. Sus vidas pasadas se mostraban como imágenes de un antiguo proyector, cristalinas y desgarradoras. Ellos son quienes intentaron huir, quienes no pagaron el precio, murmuró el monje con frialdad. El horror de sus sufrimientos me atravesó como una puñalada. No puedo quedarme aquí, grité, tratando de soltarme de su agarre helado. Eso es lo que todos dijeron, replicó. De repente, las figuras encadenadas estaban detrás de mí, sus miradas expectantes, anhelantes, suplicantes. Pero aquí, en esta casa, ya no hay opciones realmente. Todos debemos pagar un precio. La oscuridad empezó a girar a mi alrededor, arrastrándome hacia el centro de la tormenta. Los susurros, cual serpiente enredada, insistían en decir mi nombre, buscando mi voluntad y mis recuerdos. Escoge, dijo el monje, justo antes de que un grito desgarrador hiciera temblar el piso. Un nuevo eco, un nuevo relato se abría ante mí, provocando un pánico que quemaba dentro de mí. Mientras la oscuridad me apretaba y la risa del monje resonaba como un culpable, supe que había llegado a una encrucijada sin retorno. Elige o serás olvidado, enfatizó, y entonces, algo se rompió dentro de mí. ¿Qué historia lanzaría al mundo? ¿Cuál contaría para escapar de la casa? La bruma se espesó, y un terror inimaginable se derrumbó a mi alrededor. No había tiempo. Con un acto desesperado, me zambullí en la oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que viniera, sin advertir que justo detrás de mí, aquellas figuras comenzaron a avanzar en un silencioso movimiento, irresistiblemente poderosas, cargando secretos que podrían consumirlo todo. La habitación vibraba al eco de los relatos rotos, y supe que mi decisión no solo afectaría mi destino, sino el de todos los que caminaron por esos muros. Mientras el tiempo se disolvía, solo sabía que jamás había sentido tanto miedo, y al mismo tiempo, tanto abandono. Era el principio de un nuevo ciclo. ¿Sería capaz de desafiar la historia que se me impuso, o caerían mis recuerdos como todos los demás en la oscuridad infinita? Nadie puede preparar su mente para el horror que vive en la oscuridad. La oscuridad es una entidad en sí misma, una sombra que se alimenta del miedo y la desesperación. Mientras me hundía cada vez más en aquella negrura, empecé a vislumbrar lo que realmente era, un vasto mar de sufrimiento, un océano de almas errantes que se desbordaban de tristeza y desesperación. Sentí sus miradas, susurros, como un viento helado que pasaba entre las grietas de mi mente,
un coro de advertencia que insistía en que había cruzado un umbral del que tal vez nunca podría volver, sin previo aviso. La oscuridad se desgarró ante mis ojos, revelando otra habitación. No era la anterior, pero le pertenecía. Cada rincón resonaba con ecos de vidas perdidas. En lugar de paredes, velos vaporosos danzaban como si estuvieran vivos. Un frío intenso caló hondo en mis huesos mientras me aventuraba hacia el interior, cada paso resonando como un martillo en el caos de esos lamentos. La figura del monje permanecía asomada en un rincón, observándome, sus ojos brillando como dos brasas en la maleza oscura. Tu viaje ha empezado, dijo, elongando cada palabra, como si cada sílaba tuviera peso. Pero lo que presencias aquí no es sino un fragmento. Lo que queda es la verdadera prueba. De repente, las paredes vibraron y una sombra se deslizó desde el suelo, tomando la forma de un hombre con el rostro cubierto por la oscuridad. Se acercó lentamente, dejando un rastro de polvo y desolación. La esencia de su sufrimiento era densa, como un velo que se adhirió a mi piel. No escapé, no hablaré, murmuró, su voz un reflejo de agonía. He pagado demasiado por lo que sé. Cuando intenté retroceder, el monje me retuvo. No puedes huir de lo inevitable. Toda alma que toca este lugar se ve forzada a enfrentarse a su verdad misma. Y con esas palabras, el aire vibró a mi alrededor, haciendo girar los velos espectrales y revelando una escena escalofriante. Unos grupos de personas se reunían en un círculo trémulo. Estaban amortajados en capas oscuras, sus rostros ocultos, sus movimientos torpes como marionetas desgastadas. Comenzaron a murmurar, un idioma olvidado que resonaba como un eco lejano, y algo en sus palabras emulaba un lamento profundo por algo perdido. ¿Qué son ellos?, pregunté temerosamente, incapaz de desviar la mirada de la extraña ceremonia. Tus ecos, contestó el monje con una voz que me retumbó en el alma. Aquellos que perdieron su definición en busca de la libertad. Vinieron buscando historias, pero no lograron entender que las historias tienen sus propios dueños. Recorría la escena aterrorizado. La multitud comenzó a alzar sus brazos, y una risa inquietante surgió. Cada brazo que se alzaba parecía tirar de las sombras, liberando a seres atrapados que salían a rastras desde el suelo. Sus ojos vacíos me miraban, sus bocas gritaban sin sonido. Eran las almas que habían llegado antes que yo, condenadas a repetir su propia tortura, abordando la misma ruta hacia la desesperación. Una y otra vez, quería cerrar los ojos, pero la visión se mantenía vivida en mi mente. Con cada segundo que pasaba, sentía que la tirantez de mi deseo por escapar se desvanecía, sustituyéndose por una desesperanza enraizada. El monje dio un paso al frente, y al hacerlo, el recuento de voces a su alrededor se intensificó. El precio se paga siempre. ¿Estás dispuesto? En ese instante, una imagen apareció en mi mente, un viejo diario, páginas destilando polvo, su última historia por contar. Ignoré por completo lo que me ofrecía. Sin fundamento, abandonado en un rincón de la habitación, el libro gritaba por mí. Mis dedos ansiosos acariciaron la superficie de la cubierta. Era como si reconocer la historia fuera el camino para salir, y sin embargo, la advertencia de aquellos alrededor del círculo me paralizaba. No te submetas. El precio es alto, susurraban, desesperado y tembloroso. Me di la vuelta para ver al monje, pero ya no estaba ahí. Solo quedaba el eco de su presencia, como una sombra desvanecida. Mientras tanto, el círculo comenzó a distorsionarse, y los ecos se aferraban a mí, tirando de mis pies, susurrando el peso de sus condenas. No puedo ser uno más, grité, pero la multitud se mostró insolente, un abrumador coro que resonó en las paredes. El precio, el precio, el precio repitieron como un mantra que taladraba mi mente. De un giro, caí, y cuando mi cuerpo tocó el suelo, las sombras lanzaron un grito unificado. En ese momento, entendí que las historias estaban vivas, que el libro se alimentaba de ellas, y que cada palabra creada dibujaba los contornos de mi destino. Con un último suspiro, empañando mis pensamientos, comprendí que lo que sería escrito no sería solo mi historia, sino la salvación o condena de todas aquellas almas. Mientras me enfrentaba a su inminente olfato, supe con certeza aterradora que estaba atrapado en un ciclo inquebrantable, donde cada decisión sería un eco en el mar de la oscuridad, y justo antes de dar el primer paso hacia lo inevitable, una mano helada me tocó la espalda, erguida, y el miedo brotó de mi ser. ¿Sería mi historia la próxima en unirse al coro de lamentos, o habría tiempo para liberarme de este destino tan oscuro? Capítulo. El aire, denso y húmedo, se tornó aún más gélido y opresivo, como si la propia habitación respirara a través de un susurro amenazante. Giré lentamente, sintiendo el roce del frío que se introducía en cada poro de mi piel, mientras una voz familiar resonaba en mi mente. Recuerda, la historia siempre encuentra su camino.
Era la voz de mi abuelo, un recordatorio de las noches en las que solía contarme relatos de antiguas leyendas, cada uno más inquietante que el anterior. Aquellos cuentos, por más peligrosos que parecieran, nunca me habían preparado para este terror palpable, el que se arrastraba como un vaho enrarecido a través de los rincones de mi ser. La figura ante mí se desvaneció como humo, y con ella la estabilidad de mi mente. Intenté recordar por qué estaba allí, cómo había cruzado esa línea frágil entre lo real y lo que estaba sentado en las sombras. La experiencia de las almas atrapadas se mezclaba con la agonía de las voces que giraban a mi alrededor, el coro que clamaba y se burlaba de mi confusión. «Eres un eco tú también, ¿verdad?», susurré, a ninguna de las figuras en el círculo, pero sabiendo que cada uno de ellos había cruzado sus propias realidades, buscando liberar sus historias solo para unirse al ciclo de sufrimiento. ¿Por qué no buscan la salida? Porque están atrapados. La respuesta vino de un lado oscuro, revelando una figura más en el círculo. Su rostro, parcialmente cubierto, reflejó un reconocimiento que me heló la sangre. Y tú también lo estarás pronto, si no escapas. La figura avanzó, revelando más de sus rasgos. Era un antiguo amigo, alguien que había perdido su camino mucho antes que yo. No hay salida, continuó, su voz ahora aguda como una glasa rota. Las sombras te abrazarán, te consumirán. Este lugar no es solo un laberinto, es su alimento. El monje, que había desaparecido, volvió a aparecer, su presencia envuelta en un halo de sombras danzantes. No le creas, viajero. La desesperanza es lo que nutre a estas almas. Algunos luchan por escapar, otros se entregan. ¿Qué harás tú? La multitud pareció inclinarse, sus rostros anhelantes dejaban entrever que aún había esperanza en ellos, una chispa de resistencia a ser devorada. Ayudarlos no podía ser el camino, me advertí, pero una voz en el fondo de mi mente reclamaba compasión, reclamaba la posibilidad de ser un salvador en lugar de un condenado. No puedo ser uno más, grité con fervor, sintiendo como la energía del lugar cambiaba, las sombras se agitaban como serpientes inquietas. Esa declaración atrajo la atención de todas las almas, y los ecos se convirtieron en gritos estruendosos que reverberaron en el ambiente. Un súbito silencio se apoderó del espacio, como si el propio universo hubiera contenido la respiración. En un instante de calma inusual, noté algo en el suelo brillar débilmente. Una piedra negra, pulida y reluciente, parecía tener vida propia, irradiando un resplandor que desafiaba la oscuridad que la rodeaba. «Tómala», ordenó el monje, «pues solo así podrás tener control sobre tu historia». Mi mano se extendió hacia la piedra, una atracción con un poder desconocido. Pero justo cuando tocaba su superficie, una visión oscura se aferró a mi mente. Una multitud de dorados ojos ardientes, reales y hambrientos, me observaban. Había otros que intentaban alcanzar la piedra desde las sombras, almas condenadas, atrapadas en su propia desesperación. «El precio es alto, viajero», advirtió el amigo, quien ahora parecía tambalear entre los límites de la razón y la locura. «Si tomas la piedra, no habrá retorno». «Pero, ¿qué historia de salvarás hoy?». La oscuridad se aglomeraba, presionando contra mis sienes, y, por un breve instante, la imagen de la historia que aún no se había contado brilló ante mí como un faro. ¿Era yo el héroe en esta narrativa, o simplemente un nuevo eco atrapado en el tormento de lo ineludible? Las sombras comenzaron a moverse con mayor intensidad. La habitación vibraba, y el círculo de almas se cerró a mi alrededor, sumergiéndome en una cacofonía de gritos que prometían revelaciones y condenas. Las almas, más que nunca, se aferraron a mí, podía sentir su desesperación, su anhelo de redención, y un denso horror se apoderó de mi corazón. Antes de que pudiera decidir, un empujón me arrojó hacia adelante, y la desesperación se selló en mi carne como un yugo. La piedra ardiente se retorció entre mis dedos, y en el instante que decidí aferrarme a ella, un grito desgarrador surgió de las sombras, resonando con la intensidad de una tormenta. «Nunca serás libre», lo acompañó un eco de 1000 voces, dejándome seco y paralizado, atrapado en un ciclo donde las historias se entrelazaban y el horror atormentaba sin cesar. La luz que creía encontrar no era más que un reflejo distorsionado. La oscuridad se manifestó con un rugido de rabia, arrojándome al vacío y dejando caer la piedra de entre mis manos, su calor perdido ante un horror insondable que se avecinaba. «Ahora sabrás lo que realmente significa ser un eco», gritó el amigo antes de que las sombras lo fundieran en el espacio, llevándose su grito en un silencio que prometía mayores verdades por descubrir y nuevos horrores que enfrentar. Desesperado, me dejé caer al piso frío, mis ojos entrecerrados, abrumado por la oscuridad que se cernía nuevamente sobre mí. Pude sentir que el ciclo no había hecho más que comenzar, y en ese instante, el eco de una nueva historia formulándose flotó en el aire, mientras las sombras aclamaban mi llegada. Me levanté lentamente, como si el suelo crudo me rechazara,
devolviéndome el sentido de la realidad de un tirón, solo para darme cuenta de que estaba en la misma pesadilla de antes. Las almas seguían allí, sus rostros se tornaban vagamente familiares mientras aparecían y desaparecían, fusionándose con la oscuridad que se arremolinaba a mi alrededor. El eco de sus lamentos se deslizó en mis oídos, cada lamento un hilo más en el telar de una historia que no había terminado de tejerse. Nervioso, miré a mi alrededor en busca del monje, pero había desaparecido en las sombras. Mi amigo, encerrado en la vorágine de terror, se había ido, dejando solo el eco de sus advertencias resonando en mi mente. El aire se volvió más denso, como si las sombras quisieran envolverme, abrumarme con su presión. Entonces, noté algo que había pasado desapercibido. En el centro del círculo, donde antes había estado la piedra, surgía un patrón extraño en el suelo, marcados con líneas que parecían moverse. Eran símbolos antiguos, improntas de un lenguaje olvidado, que parpadeaban como si tuvieran vida propia. Me acerqué, sintiendo un tirón en mi pecho, como si esas marcas estuvieran llamándome. No te acerques. Una voz llorosa emergió desde uno de los rostros etéreos. Era una mujer con ojos vacíos, que una vez habían estado llenos de luz. Esa es la marca de la transición. Toca eso y no habrá regreso. Serás parte de lo que yace más allá. No hay elección, murmuró otro, a su lado, este lugar no te permitirá partir sin un precio. Tomé una profunda respiración y toqué la superficie de la marca. Un rayo de dolor se disparó a través de mi cuerpo, cortando de tajo la oscuridad que me rodeaba. El patrón brilló intensamente, y en ese instante comprendí, era un portal. Un camino hacia el vacío que prometía respuestas, o quizás un destino aún más oscuro. Las almas comenzaron a chocar entre sí en una vorágine de pánico, gritos desgarradores estallaron en el aire. Todos parecía temer lo que estaba a punto de suceder, el caos que se desbordaba mientras el portal giraba. Con cada latido, mi corazón se sentía más pesado, atrapado entre la curiosidad y el terror. No te dejes consumir, gritó la mujer. Recuerda su advertencia, cada camino tomado es un lazo más que te une a esta oscuridad. Pero las palabras perdieron fuerza en mis oídos, como si la gravedad del lugar absorbiera toda la razón. Sin ser capaz de contenerme, me lancé al portal, dejando atrás la incertidumbre del presente por la posibilidad de un futuro. La oscuridad me tragó, con la misma voracidad que había deseado la vida de tantas almas. Cuando me encontré dentro, el frío aumentó considerablemente, y la oscuridad se volvió tangible. Me vi en un paisaje distorsionado, donde los ecos de voces conocidas reverberaban a través de la niebla, y sombras danzantes absorbían lo poco que quedaba de luz. La sensación de haber cruzado un umbral lleno de posibilidades y peligros me envolvió de inmediato. ¿Qué has hecho? La voz de mi amigo resonó en la penumbra, distorsionada por un eco lejano. Estás en la antigua sala, donde los relatos más oscuros cobran vida. ¿Qué son estas sombras?, pregunté, mi voz temblorosa intentando forjar una conexión con la realidad. Eras un eco, y ahora, eres un narrador, respondió, sus palabras sonaban cargadas de desesperanza. Aquí, los relatos guardan secretos que nunca deben ser contados. Aquí, todo está destinado a repetirse. De repente, una oscura figura se deslizó de entre las sombras, emergiendo con una forma humanoide, pero su rostro era una amalgama de rostros ya perdidos. Los ojos, dorados y vacíos, rebosaban de sufrimiento eterno. Bienvenido, nuevo narrador, siseó, su voz como hielo quebrado. Aquí, tus decisiones te convertirán en un eco más, o en un artífice de relatos que pueden cambiar tu destino. Atrás de mí, sentí que el portal comenzaba a cerrarse, y el grito de alarma se apagó. No tienes otra opción, continuó el ser, extiendo su mano hacia mí como atrayéndome hacia su oscuridad. Tendrás que elegir cuál historia contarás y a costillas de quién. El miedo se deslizó por mi columna vertebral como un veneno, y en ese momento, fue claro que no podía permitir que las sombras me definieran. Mi historia no podía acabar aquí. La angustia por liberar a esas almas capturadas comenzó a crecer. Pero, ¿cómo podría salvarlos sin perderme a mí mismo en el proceso? La figura avanzó un paso más, sus ojos brillaban con un hambre ígnea. ¿Estás listo para ser un eco eterno? El estallido de rabia que fluía a través de mí se convirtió en un grito de desafío. No podía dejar que la oscuridad reclamara otro, no sin luchar. Mi historia aún no había terminado, y en ese instante, la noción del tiempo comenzó a desvanecerse, atrapándome en un ciclo de lucidez y locura. Mientras su aliento helado se acercaba, sentí que algo dentro de mí empezaba a despertar. Pero la historia que tendría que contar podría ser la última que jamás imaginé. Las sombras se retorcieron, y en una espiral de dejanudo y angustia, el eco definitivo estaba a punto de desatarse. Una realidad que abriría puertas hacia horrores aún más oscuros.
El frío se intensificó, y sentí que mis extremidades se tornaban pesadas, como si el aire estuviera impregnado de una densidad opresiva. La figura, con sus ojos dorados aún fijados en mí, dio un paso detrás de otro, acercándose, su silencio era sepulcral y amenazante. Tenía la sensación de que sus múltiples rostros se burlaban de mí, como si se deleitaran en la angustia que me consumía. Estaba atrapado en un juego donde las reglas significaban mi total ruina. Hay muchas historias aquí, relatos que han esperado a un narrador como tú, susurró, y a medida que hablaba, el entorno comenzó a transformarse. Las sombras se extendieron a mis pies, tomando forma de retorcidas ramas que parecían devorar el suelo, como si trataran de enredarse en mis tobillos. Si eliges bien, tal vez consigas lo que deseas. Pero, si decides mal, la voz se tornó un profundo susurro, una advertencia que resonó en la oscuridad. Recordé las palabras de la mujer en el círculo original: cada decisión es un lazo con la oscuridad. Sin embargo, la curiosidad ardía en mí, impulsándome a avanzar. ¿Cómo puedo salvar a las almas atrapadas aquí?, pregunté, una mezcla de determinación y miedo asomando a cada palabra. Oh, eso es simple, respondió el ser, una sonrisa sarcástica curvando sus labios oscuros. Deberás contar una historia que disipe su dolor, un relato tan poderoso que pueda romper las cadenas que los mantienen cautivos. Pero ten cuidado, porque muchas han fracasado en este intento. Cada fracaso añade un eco más a la cacofonía de sus quejas. Con un ligero movimiento de su mano, el aire alrededor de mí se convulsionó, y las sombras dieron paso a visiones, vidas pasadas, agonías olvidadas, recuerdos de aquellos que alguna vez estuvieron vivos pero que ahora estaban atrapados en este limbo. Escuché sus lamentos, el dolor de las almas resonando en mi mente, llenando el aire con un canto de desesperación. Debes escuchar, insistió la figura, ahora más clara en medio de la bruma, sus historias son tu guía. ¿Cuál serás tú? ¿El que narra con compasión o el que se convierte en un eco más? Mientras las visiones se entrelazaban, un sentimiento inquietante predominaría en mi pecho. Un rostro se destacó entre todos los demás, el de una niña con enormes ojos tristes que miraban profundamente en mi alma. Ella extendía su mano hacia mí, como si implorara que la ayudara. «Salva a mi mamá», suplicó, y su voz, tan frágil como el cristal, resonó con una claridad punzante. «Ella está atrapada aquí, su historia está llena de dolor. Sin más retazos de dolor, debe ser liberada». «Pero yo no sé cómo contar su historia», balbuceé, mi voz temblando mientras me daba cuenta de que el peso de la decisión recaía sobre mí. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Una historia de amor, de esperanza, de rencor, puede que ese sea el hilo que permita a tu madre salir de este tormento», dijo la figura, su tono ahora más cercano al aliento de una brisa helada. «Debes sentir cada palabra, cada letra. Habrá un precio, pero si lo consigues, liberarás no solo a tu madre sino a todos ellos». El tiempo parecía dilatarse mientras miraba a la niña, comprendiendo que su destino estaba ligado al mío. Sudor frío comenzaba a brotar en mi frente. La oscuridad susurraba a mi alrededor, envolviendo los pensamientos que intentaban organizarse en mi mente. Los ecos de las almas, resonando al unísono, parecían exigir una respuesta, urgentes, carentes de paciencia. ¿Podría yo albergar el poder de contar una historia cuya resonancia liberara sus almas? Pero, ¿a qué costo? Sin poder tomar más decisiones, sentí como si la decisión se impulsara fuera de mí. Entonces, levanté mi voz y dejé que las palabras fluyeran, buscando cada emoción, cada dolor latente que desgarraba las historias atrapadas en la penumbra. Mientras narraba, fracciones de luz comenzaron a brotar de mi pecho, iluminando las sombras que intentaban devorar la escena, pero, en ese instante fulgurante, las sombras a mi alrededor comenzaron a retorcerse, algo oscuro e inquietante emergió de ellas, elevándose con un poder ancestral. «¿Te atreves a intentar liberar a cualquiera cuando tú mismo te conviertes en un narrador sin historia?», resonó una voz ominosa y profunda. Los rostros en las sombras comenzaron a gritar y a alzarse, atenazando el aire mientras buscaban su oportunidad de liberarse a través de mí. Las palabras comenzaron a fallar y mi corazón se incumplió. Las grietas de su ira se ensancharon, como cuernos creados de desesperación. La niña miraba hacia mí, su rostro transformándose con el terror, como si pudiera predecir lo que venía, justo cuando una sombra oscura se abalanzó hacia mí, sintiendo la densa carga de un eco olvidado: silencio. Las palabras murmuradas se desvanecieron en el aire, y todo lo que había tratado de crear, se desmoronó a mi alrededor, llevándome de vuelta al profundo abismo de la oscuridad. «Te he advertido, nuevo narrador», susurró el ser, mientras las sombras continuaban su danza, «cada historia que cuentas podría retumbar en tu propia perdición». La niña a su lado, ahora solo un eco, desapareciendo mientras el hambre de las sombras se hacía eco en la penumbra,
aún quedaba una elección que hacer, un camino por recorrer, y no sabía si podía soportar el peso de su dolor antes de que las sombras reclamaran mi voz para siempre. El eco de mis palabras se desvaneció en la oscuridad, dejando un silencio sepulcral que fue llenado gradualmente por los gritos lejanos de las almas atrapadas. Lo que antes era un manto de sombras ahora se tornaba en un torrente de formas y rostros, un mar de desesperación que me rodeaba amenazadoramente. Cada mirada buscaba algo en mí, un rayo de esperanza, una pincelada de compasión, pero en mi interior, la confusión y el pavor crecía como un monstruo enjaulado. El ser de ojos dorados se acercó lentamente, sus pasos resonando como campanas mortuorias en el silencio. Has comenzado, pero no has concluido, joven narrador, dijo, su voz un susurro que vibraba en el aire pesado. El relato que te pertenece aún no ha sido contado. Cada historia aquí es un hilo suelto, debes tejerla hasta que forme un tapiz que pueda soportar el peso del desconsuelo. ¿Qué historia?, pregunté, el sudor frío recorriendo mi frente mientras recordaba a la niña. No tengo más que miedo y oscuridad en mí. Cada palabra era una rendición, un clamor por la comprensión de lo que se espera de mí. Entonces escucha, dijo el ser, su figura pareciendo desvanecerse en la bruma de la penumbra y aparecer de nuevo frente a mí. Puedo mostrarte. Cada sacrificio trae consigo una historia digna. El pasado es el hilo que une a todos los que aquí habitan y susurros de aquellos que no hallaron la libertad, proclamándose en voces que claman por resolución. Las sombras comenzaron a girar alrededor, danzando y formando figuras que tomaban vida propia, visiones de un pasado frenético. De repente, una de ellas cobró forma, un hombre de aspecto desgastado, sus ojos tan vacíos como un abismo, se encontraba de pie entre las sombras. Sacudía la cabeza, nublado por el pesar. Perdí todo, pronunció él con una tristeza desgarradora. Mi familia, mi hogar, reviví mi historia una y otra vez, incapaz de dejar ir la culpa. Solo deseo que alguien como tú me escuche, que alguien pueda entender que el amor a veces mueve montañas, pero a veces también destruye. Y así, mi voz se hizo eco en el aire, sin yo quererlo, como si las sombras reclamaran mi historia además de la suya. ¿Y qué hiciste para salvarte?, pregunté, el eco de mi propio miedo resonando a través de las palabras. Me encadené a mis recuerdos, a la perdición de mis decisiones, respondió el hombre, su rostro distorsionado por la agonía. Y ahora soy un eco en esta oscuridad, un alma que clama pero nunca es escuchada. El amor que tenía se volvió la llama que consumió todo. Sentí que su dolor crudo entraba en mí como un veneno oscuro, disolviendo mis intentos de liberación. La niña volvió a aparecer en mi mente, su mano extendida, su mirada implorante. Escúchame, no puedes dejar que ese sea tu destino, resuena en mí su voz. Con cada historia que se revelaba, la oscuridad parecía absorber cada destello de luz que procuraba brotar de mi interior. Los ecos de las almas se volvían más intensos, más imponentes. Tienes que contar la historia que te lleve a ellos, una historia de redención, de amor que trascienda. De lo contrario, serás solo un nuevo narrador atrapado entre las sombras, advertía el ser, su rostro distorsionado en una sonrisa siniestra, luchando contra la creciente tristeza del hombre. Volví mi atención hacia el ser. ¿Y si las historias no son suficientes? ¿Qué pasa si nunca puedo hallar las palabras apropiadas para liberar a todos? Mi voz era como la última resistencia frente a un mar de desesperación. Entonces te quedarás aquí, por toda la eternidad, rió el ser. Las sombras a su alrededor parecían tomar fuerza, listas para devorarme de inmediato. Sin embargo, si decides comenzar, si logras desentrañar el amor escondido en cada relato perdido, te liberarás a ti mismo y a todas estas almas. Su advertencia retumbaba en mí mientras el aire se tornaba espeso, cargado de un palpable terror. ¿Y qué precio debo pagar? ¿Qué debes llevarte a cambio de ayudarme?, pregunté, la ansiedad tejiendo sus garras alrededor de mi corazón. Tu historia, tu voz, un sacrificio que definirá el hilo, susurró, y en ese momento sentí que la oscuridad alrededor comenzaba a moverse y a cambiar, como si absorbiendo mi esencia. Las almas en pena comenzaron a aullar y un sentimiento de desesperación estalló en el aire. De repente, la figura del hombre se desvaneció, arrojando un grito agudo que resonó en lo profundo de mí, un eco desgarrador que prometía arrastrarme junto a él. Las sombras parecían acercarse aún más, un mar de brazos oscuros extendiéndose hacia mí, como si el abismo reclamara lo que aún no ha sido contado. En un último intento por resistir, grité, escuchen. Voy a contar sus historias, voy a liberar todo este dolor. Y al pronunciar esas palabras, sentí una presión abrumadora sobre mi pecho, como si todo se precipitara hacia un clímax que ni yo mismo podía anticipar. Los rostros de las almas se retorcieron en la penumbra, y comprendí que había cruzado una línea. Las sombras a mi alrededor se agitaron violentamente, y en un instante glorioso y aterrador,
comprendí que había algo más aterrador que el miedo mismo, el peligro de perderme a mí en la historia que a punto de contar. El caos de voces se desató a mi alrededor, un coro de lamentos y gritos, cada uno reclamando su derecho a ser escuchado. Las sombras se retorcían como serpientes, intentando devorar mi luz, pero estaba decidido, la historia debía ser contada. Debo encontrar el hilo que los une. Debo darles una voz, repetía mentalmente, mientras las figuras comenzaban a acercarse, ansiosas y desesperadas, empecé a narrar, cada palabra salía de lo más profundo de mi ser, entrelazando las historias de las almas. Había amor perdido, traiciones olvidadas y promesas rotas. Todas las historias se entrelazaban formando un tapiz desgarrador que se expandía en la oscuridad. Sentí como su dolor se fundía con el mío, y en cada relato perdido comenzaba a encontrar un rayo de luz. Pero cada palabra que pronunciaba se sentía como un sacrificio. Un eco resonante se alzaba, haciendo temblar las estructuras de la casa misma, las sombras estaban furiosas, abrumadas por la verdad de las historias que brotaban. No permitiré que esto suceda, susurraban, sus voces gélidas y coléricas resonando a través de la penumbra. Pero continué, consagrándome en la tarea de liberar aquellos ecos atrapados, buscando el sacrificio que demandaban. Fue entonces que la figura del ser de ojos dorados se materializó justo frente a mí, su rostro distorsionado mostrando un esnovismo. ¿Crees que podrás liberarlo sin pagar el precio más alto? Su risa resonó en el aire helado, y de repente su expresión se tornó seria. Cada historia debes cumplirla, incluso si eso significa perderte a ti mismo. Siguieron las palabras, casi como un mantra. La figura del hombre que había relatado su pérdida surgió nuevamente ante mí, infinitas sombras danzando alrededor de su ser. Detente, clamó, su voz desgarrada. Eso no cambiará lo inevitable. Todo lo que cuentas, vuelve a ti. Y fue en ese instante que comprendí lo oscuro de mi situación. Cada historia que relataba no solo liberaba las almas, también alimentaba la oscuridad dentro de mí. Cada fragmento de luz que lograba prodigar era devorado por un enorme negro voraz. Las sombras se arremolinaban, formando un abismo sin fondo, y el eco de su hambre se hacía palpable. Las cadenas de aquellas almas, lejos de romperse, comenzaron a entrelazarse conmigo, convirtiéndome en parte de su horror. No, grité, mientras sentía como su dolor se fusionaba con el mío, un torrente de desesperación que desbordaba mis sentidos. Cada grito, cada deseo de liberarse me drenaba poco a poco, arrastrando mi esencia y entregándola a la oscuridad. La verdad se reveló aterradora. Convertirte en un narrador aquí no implicaba tener el poder de salvar, sino la inevitable caída hacia el olvido. En ese ambiente cargado de desesperación, entendí que el monje no era el verdadero enemigo, la historia misma era el verdadero agente del horror. Con horror, vi que el ciclo nunca podría cerrarse. Cada historia que había compartido se entrelazaba con la mía, absorbiendo tanto su esencia como la mía. El dolor de aquellos ecos se volvía parte de mi historia, y con cada palabra pronuncia, un nuevo eco cobraba vida dentro de mí. Desesperado, traté de unir mis últimas fuerzas. Si puedo romper el ciclo, si puedo hacer que se escuche verdaderamente esta historia, la luz comenzaba a fluir de mí, pero el negro se lo tragaba ansioso, como un lobo devorando a su presa. Entonces, una idea echó en mi mente, una manera de buscar la redención. No solo contaré su historia. Al contarla me llevaré sus sombras conmigo, y el precio no será en vano. Pero en el fondo, una voz emergía, oscura y clara, resonando como un latido. Te has convertido en uno de ellos. Ya no podrás escapar. En ese momento final, comprendí el horror absoluto. No se trataba de una oscuridad externa, sino de la que habita dentro, un eco que, al ser contado, se convierte en otro más en la eternidad. Mientras todo se desvanecía a mi alrededor, la última imagen que vi, fue la niña que había tratado de salvar, ahora entrelazada en las sombras que me abrazaban. Su mirada de desesperanza se tornó en resignación. Y antes de desvanecerme en el abismo, escuché su susurro: siempre hemos sido parte de la misma historia y siempre seremos olvidados. Y fue en esa última línea, mientras los ecos me devoraban, que comprendí la verdad escalofriante: el horror no reside solo en el destino de las almas, sino en que, algún día, cada relato que conté sería un eco de mi tormento, atrapado en la casa, convirtiéndome en el próximo narrador perdido en la oscuridad infinita.